Culiacán se rompió con el estruendo de helicópteros y vehículos blindados. Lo que era una noche típica en un barrio exclusivo se transformó en epicentro de una operación militar cuidadosamente planeada. Los habitantes despertaron sobresaltados, atónitos al ver cómo sus calles se convertían en campo de batalla. Este no era un operativo cualquiera. Las fuerzas especiales, bajo dirección estratégica de Omar García Harfuch, se lanzaron en una misión con un objetivo claro: capturar a El Contador, pieza clave del aparato financiero de los Chapitos. Este hombre no era un sicario común. Su inteligencia y habilidad para mover millones de dólares lo habían convertido en elemento fundamental para el cártel, manejando pagos de sicarios, sobornos y flujo constante de dinero que mantenía la maquinaria criminal funcionando. La casa objetivo estaba ubicada en una calle cerrada, complicando la operación pero también ofreciendo ventajas tácticas, asegurando todos los accesos. Los comandos bloquearon cualquier ruta de escape. El convoy incluía camionetas de la Guardia Nacional, patrullas del Ejército y un helicóptero artillado sobrevolando el área, listo para brindar apoyo aéreo inmediato. El enfrentamiento estalló apenas irrumpieron en el perímetro. Los guardias de El Contador respondieron con lluvia de balas. Los disparos iluminaron la noche y las fachadas de las casas se llenaron de impactos. Aunque los sicarios estaban bien armados, con rifles automáticos e incluso lanzagranadas, fueron rápidamente separados por la experiencia y coordinación de los comandos especiales. Con granadas de gas lacrimógeno y tácticas avanzadas de contención, neutralizaron a varios guardias sin sufrir bajas propias. Dentro de la residencia fortificada, El Contador intentaba desesperadamente destruir evidencia. La escena era caótica: humo, papeles carbonizados y equipos destrozados. A pesar de sus esfuerzos, las fuerzas especiales se movieron con rapidez decisiva. El cerco estaba cerrado y la fortaleza que había construido no pudo resistir el avance calculado y letal de los comandos. Cuando los elementos irrumpieron en la habitación principal, encontraron a El Contador junto a dos escoltas que, al notar su superioridad numérica y armamentística, optaron por rendirse. El panorama dentro era revelador: un arsenal de armas de lujo, miles de cartuchos y maletas repletas de billetes. El rostro del capturado reflejaba absoluta derrota. Sabía que esto representaba un golpe devastador para el cártel. Mientras el sol apenas comenzaba a asomarse, la primera fase de la operación había concluido exitosamente. Pero lo que nadie imaginaba es que esta captura revelaría un sistema financiero criminal tan complejo que cambiaría para siempre la estrategia contra el narcotráfico en México. Durante años, pocos hombres dentro del mundo del narcotráfico han generado tanto respeto y temor como el del Contador. Mientras el cártel de Sinaloa ha sido conocido por su brutalidad en las calles, la clave para entender su supervivencia durante tanto tiempo es este personaje poco conocido para el público general. Un hombre cuya especialidad es manejar las finanzas del imperio criminal. El Contador no solo administraba recursos, sino que diseñó toda la arquitectura financiera que permitía a los Chapitos operar con eficiencia militar. Sus conocimientos en sistemas bancarios internacionales y su red de contactos en el mundo financiero hacían posible que millones de dólares fluyeran sin levantar alarmas entre las autoridades reguladoras globales. Lo más impresionante de este operador financiero era su capacidad para crear estructuras corporativas aparentemente legítimas. No se limitaba a simples empresas fachada. Construyó conglomerados completos con operaciones reales que servían como perfecto camuflaje para lavar cantidades masivas de dinero del narcotráfico. Uno de los aspectos más intrigantes de El Contador es su historial de evasión judicial. Su primera detención documentada ocurrió en 2017, cuando las autoridades lograron ubicarlo tras la investigación relacionada con operaciones del cártel en el sur de México. Sin embargo, su captura fue temporal. Logró escapar de prisión bajo circunstancias nunca esclarecidas completamente. A lo largo de los años siguientes, fue detenido en varias ocasiones más durante operativos coordinados por fuerzas federales. No obstante, su habilidad para moverse entre las sombras, su extensa red de contactos y su capacidad para manipular el sistema judicial fueron factores determinantes para siempre salir libre. En muchos casos, su liberación fue directamente atribuida a la corrupción judicial, permitiéndole continuar sus operaciones sin interrupciones significativas. El intento más reciente de captura ocurrió en 2020, cuando el gobierno intensificó operativos contra los principales miembros del cártel de Sinaloa. Igual que en ocasiones anteriores, El Contador logró evadir el arresto, demostrando que su organización no solo contaba con recursos humanos,
sino también con una sofisticada red de protección que abarcaba tanto funcionarios como personas influyentes en política y negocios. Para los chapitos, el contador representaba mucho más que un simple operador financiero. Era guardián de secretos, conocedor de rutas, contactos y mecanismos que mantenían funcionando toda la maquinaria criminal. Su captura no solo significaba perder al administrador del dinero, sino también exponerse a que información crítica cayera en manos de las autoridades, comprometiendo años de operaciones cuidadosamente construidas. Lo que diferenció a este operativo de intentos previos fue la meticulosa labor de inteligencia que lo precedió. Durante meses, equipos especializados siguieron cada movimiento del contador, utilizando técnicas de vigilancia avanzadas que incluían drones, cámaras ocultas estratégicamente posicionadas y un monitoreo constante que permitió mapear su rutina con precisión milimétrica. La penetración en el círculo cercano del objetivo fue clave en esta operación. Las agencias de inteligencia mexicanas lograron infiltrar la red de protección que rodeaba al operador financiero. Este trabajo, invisible para el público, involucró el desarrollo paciente de fuentes humanas posicionadas estratégicamente en el entorno del objetivo. Informantes en servicios, proveedores y personal doméstico proporcionaron detalles cruciales sobre movimientos, hábitos y vulnerabilidades. El equipo de analistas realizó un trabajo minucioso utilizando escuchas telefónicas, seguimiento satelital y colaboración con informantes que operaban en los márgenes del cártel. Las comunicaciones interceptadas fueron procesadas utilizando algoritmos avanzados para identificar patrones y extraer información relevante, incluso de conversaciones aparentemente inocuas. Con esta información, se construyó un perfil detallado de los movimientos, hábitos y estrategias de escape del contador, elementos fundamentales para planear un operativo impecable. Cada ruta que frecuentaba, cada contacto que mantenía y cada patrón de comportamiento fue documentado y analizado para identificar el momento óptimo para la intervención. Lo que distingue el enfoque de Harfuch es precisamente esa combinación de paciencia estratégica y acción decidida. A diferencia de operativos previos basados previamente en inteligencia militar tradicional, su metodología integra análisis financiero, tecnología digital y trabajo encubierto en una arquitectura de inteligencia que deja poco margen al error o la improvisación. El diseño del operativo consideró múltiples escenarios y planes de contingencia. Se evaluaron diferentes horarios, condiciones y contextos para determinar exactamente cuándo el contador estaría más vulnerable. La selección de la madrugada no fue casualidad. Análisis de patrones habían identificado este momento como el punto donde la vigilancia del cártel operaba con menor eficiencia. Particularmente innovador fue el uso de tecnología para recrear virtualmente el entorno de la operación. Modelos tridimensionales de la residencia y sus alrededores permitieron a los equipos tácticos familiarizarse con cada pasillo y habitación antes de poner un pie en el terreno real. Simulaciones computarizadas evaluaron diferentes aproximaciones tácticas, optimizando rutas de entrada y evacuación. La estructura de mando centralizada, con Harfuch coordinando personalmente aspectos clave, garantizó que la información crítica fluyera eficientemente entre los distintos componentes de la operación. Esta integración de capacidades de inteligencia tradicionales con métodos avanzados de análisis de datos marcó una evolución significativa en la estrategia mexicana contra el crimen organizado. La residencia donde se ocultaba el contador no era una casa cualquiera. Se encontraba en una de las zonas más exclusivas de Culiacán, un vecindario conocido por sus mansiones de lujo, calles alboradas y una aparente calma que escondía oscuros secretos. Esta ubicación estratégica le brindaba ventajas significativas: acceso rápido a vías principales de escape, monitoreo sencillo de quienes entraban al área y un entorno social donde preguntas innecesarias eran mal vistas. Detrás de esta fachada de normalidad, los operadores del cártel habían convertido la elegante residencia en una auténtica fortaleza. Las ventanas estaban blindadas para resistir impactos de alto calibre. Cada ángulo exterior contaba con cámaras de vigilancia conectadas a un centro de monitoreo interno. Y los accesos estaban protegidos con puertas reforzadas, diseñadas específicamente para resistir asaltos tácticos. El perímetro exterior contaba con una discreta pero efectiva red de vigilancia, que incluía vehículos estacionados con hombres armados monitoreando los alrededores desde varias cuadras de distancia. Este sistema de alerta temprana debía detectar cualquier aproximación sospechosa, proporcionando tiempo valioso para activar protocolos de defensa o escape. El interior de la residencia era igualmente impresionante. Además del arsenal típico de armas de alto poder, contaba con equipos avanzados de comunicación por radio y tecnología de rastreo que permitían a el contador mantenerse siempre un paso adelante de las autoridades.
Un centro de comunicaciones encriptadas le permitía mantener contacto con la red nacional e internacional del cártel sin dejar rastros digitales detectables. La distribución arquitectónica interior estaba meticulosamente diseñada para maximizar la defensa. Pasillos estratégicamente ubicados, habitaciones con múltiples accesos y escondites cuidadosamente camuflados formaban parte de una estructura pensada para resistir incursiones. Incluso contaba con un búnker subterráneo equipado con suministros para sostener presencia durante días en caso de sitio prolongado. Lo más revelador fue el hallazgo de un laboratorio digital completo donde el contador gestionaba las operaciones financieras del cártel. Equipos de cómputo de última generación, servidores encriptados y dispositivos para comunicaciones satelitales formaban parte de esa infraestructura tecnológica. Aquí se orquestaban transferencias millonarias, se controlaban empresas fachada y se mantenían registros detallados de la compleja red económica criminal. El arsenal incautado reflejaba la naturaleza paramilitar de la organización. Rifles de asalto modificados para fuego automático, lanzagranadas, dispositivos de visión nocturna y equipos tácticos avanzados. Sin embargo, el verdadero tesoro para las autoridades fueron las evidencias documentales y digitales. Libretas con registros manuscritos, dispositivos de almacenamiento y documentación de transacciones representaban un mapa detallado de la infraestructura financiera del cártel. La capacidad de las fuerzas federales para penetrar este complejo defensivo demostró la evolución de sus capacidades tácticas y de inteligencia. Ningún sistema de seguridad, por sofisticado que sea, puede resistir un operativo cuando cada detalle ha sido meticulosamente estudiado y la sorpresa táctica se ejecuta con precisión implacable. La reacción del cártel fue fulminante. En cuestión de horas, Culiacán se transformó en un escenario de guerra. Bloqueos con vehículos incendiados aparecieron en avenidas principales, mientras células armadas instalaban retenes improvisados en puntos estratégicos de la ciudad. Esta respuesta no era improvisada. Seguía protocolos bien establecidos para situaciones críticas, diseñados para generar presión máxima sobre autoridades y recuperar a elementos valiosos capturados. Camionetas repletas de sicarios recorrían las calles disparando y enfrentándose directamente con fuerzas federales en un intento desesperado por recuperar a su operador financiero. La intensidad de esta reacción demostraba el valor estratégico que el contador representaba para la organización. No se trataba de un operador prescindible, sino de una pieza fundamental en su estructura de poder. Particularmente efectiva fue la guerra de información desatada. Las redes sociales se inundaron rápidamente con videos y mensajes alarmantes, muchos fabricados deliberadamente para amplificar la percepción de caos. Las estaciones de radio locales recibieron amenazas directas, obligándolas a difundir información que favorecía la narrativa del cártel. Esta estrategia buscaba generar presión social para forzar la liberación del detenido. Simultáneamente, se desató una purga interna brutal. Los rumores de un posible infiltrado recorrieron los círculos internos del cártel, desencadenando una paranoia generalizada. Cuerpos aparecieron esparcidos por la ciudad, cada uno con un mensaje siniestro clavado en el pecho. Esto les pasa a los tiradores. Estas ejecuciones ejemplares buscaban reforzar la disciplina interna y enviar un mensaje claro sobre el costo de la deslealtad. La respuesta no se limitó a Culiacán. Las plazas del cártel en estados como Jalisco, Michoacán y Tamaulipas reforzaron su seguridad y aumentaron su actividad, demostrando la capacidad de la organización para coordinar acciones en múltiples frentes simultáneamente. Esta movilización regional evidenciaba la estructura descentralizada pero interconectada que caracterizaba a los modernos cárteles mexicanos. En zonas rurales, particularmente en las montañas de Badiraguato, los enfrentamientos alcanzaron niveles de violencia aún mayores. Aprovechando su conocimiento del terreno, sicarios emplearon tácticas sofisticadas, incluyendo drones cargados con explosivos. Una emboscada particularmente devastadora logró destruir vehículos militares y causar bajas significativas antes de ser repelida, demostrando que el cártel no solo estaba bien armado, sino también constantemente adaptándose e innovando en sus tácticas defensivas. En un centro de operaciones clandestino, los líderes del cártel debatían estrategias urgentes para contrarrestar el golpe. La pérdida del contador representaba una crisis multidimensional, comprometía operaciones financieras críticas, exponía información sensible y proyectaba una imagen de vulnerabilidad hacia aliados y rivales. La respuesta inmediata fue reforzar alianzas con otros grupos criminales y acelerar el reclutamiento de nuevos operadores para mantener la estructura funcionando. El impacto en la población civil fue devastador. Las calles quedaron desiertas, escuelas cerraron y familias enteras se atrincheraron en sus hogares.
La vida cotidiana se paralizó mientras los ciudadanos quedaban, una vez más, atrapados entre dos fuerzas en conflicto, pagando con su tranquilidad y seguridad el costo de esa guerra sin fin. Mientras las calles de Culiacán ardían, un equipo especializado trabajaba frenéticamente analizando la verdadera joya del operativo, la información incautada en la residencia del contador. Cada documento, dispositivo electrónico y registro financiero representaba una pieza del complejo rompecabezas que durante años había permitido al cártel operar su imperio económico con relativa impunidad. Los analistas de inteligencia enfrentaron un primer desafío técnico formidable. Muchos dispositivos estaban protegidos con sistemas avanzados de encriptación, y parte de la documentación física había sido parcialmente destruida en los momentos previos a la captura. Se estableció un centro de análisis forense digital, donde especialistas utilizaron herramientas de recuperación de última generación para extraer información de discos duros dañados y reconstruir archivos fragmentados. Lo que emergió de este análisis superó las expectativas más optimistas. Se descubrieron registros detallados de cuentas bancarias en paraísos fiscales, desde Islas Caimán hasta Singapur, con transacciones que sumaban cientos de millones de dólares. Los documentos revelaron un laberinto de empresas fachada conectadas en una estructura corporativa, diseñada específicamente para ocultar el origen ilícito de los fondos. Particularmente valiosa fue la identificación de los mecanismos exactos utilizados para el lavado de dinero. El contador había desarrollado métodos sofisticados que involucraban inversiones inmobiliarias internacionales, operaciones con criptomonedas y un sistema de préstamos ficticios entre empresas aparentemente no relacionadas. Estos esquemas habían eludido durante años los controles financieros tradicionales. Uno de los hallazgos más impactantes fue la documentación detallada de la red de corrupción que protegía al cártel. Listas con nombres de funcionarios, montos específicos de sobornos y fechas precisas de pagos revelaron la profundidad de la infiltración institucional. Jueces que garantizaban liberaciones, oficiales policiales que alertaban sobre operativos y funcionarios aduaneros que facilitaban movimientos ilícitos aparecían meticulosamente registrados en esta contabilidad criminal. Con esta información, la unidad de inteligencia financiera actuó con rapidez sin precedentes. Se congelaron cuentas bancarias nacionales e internacionales. Se bloquearon transacciones en proceso y se iniciaron procedimientos para el aseguramiento de propiedades vinculadas al esquema de lavado. El impacto financiero fue inmediato. La cadena de pagos que sostenía la operación diaria del cártel sufrió una interrupción severa. Para el equipo de inteligencia, cada archivo representaba potencialmente nuevos objetivos, direcciones de casas de seguridad, identidades de operadores regionales y rutas de distribución quedaron expuestas, proporcionando información para futuros operativos. La información incautada no solo permitía desmantelar las estructuras existentes, sino también anticipar y prevenir la formación de nuevas redes. Este tesoro informativo transformó fundamentalmente la estrategia contra el cártel. Por primera vez, las autoridades tenían acceso a una visión completa y actualizada del ecosistema financiero criminal, permitiéndoles atacar no solo las manifestaciones violentas del narcotráfico, sino los mecanismos económicos que lo hacen rentable y sostenible. El golpe financiero resultó ser más devastador que cualquier enfrentamiento armado. Sin acceso a sus recursos, incluso la organización criminal más poderosa comienza inevitablemente a colapsar. A medida que los enfrentamientos continuaban, la estrategia de contención evolucionó hacia una ofensiva coordinada por recuperar el control territorial. Las fuerzas federales desplegaron tropas adicionales en puntos clave del estado, creando un cerco estratégico diseñado para aislar a las diferentes células del cártel. Este despliegue no fue aleatorio. Cada posición respondía a un análisis detallado de rutas logísticas, centros de operación y zonas de influencia criminal. En Culiacán, el panorama urbano presentaba desafíos tácticos únicos. Los comandos especiales adaptaron sus protocolos para operar en un entorno donde la línea entre combatientes y civiles resultaba deliberadamente difusa. El control de alturas, intersecciones clave y nodos de comunicación se convirtió en prioridad. Francotiradores tomaron posiciones estratégicas, mientras unidades móviles realizaban patrullajes coordinados para desarticular los bloqueos e intentos de reagrupamiento del cártel. Sin embargo, los enfrentamientos más intensos ocurrieron lejos de los reflectores mediáticos. En las zonas rurales y montañosas de Sinaloa, en los escarpados terrenos de Badiraguato, bastión histórico del cártel, las fuerzas gubernamentales enfrentaron resistencia feroz. La geografía ofrecía ventajas naturales a los sicarios, conocedores de cada sendero y accidente natural.
emboscadas en caminos estrechos y ataques con explosivos improvisados causaron bajas significativas en las filas militares. Particularmente innovador fue el uso de drones por ambas partes. El cártel empleaba pequeños aparatos modificados para transportar explosivos, mientras fuerzas federales utilizaban tecnología de vigilancia aérea para detectar movimientos y dirigir operaciones tácticas. Esta dimensión tecnológica del conflicto representaba una nueva fase en la evolución de las tácticas insurgentes y contrainsurgentes en México. La carretera estratégica de Guasave se convirtió en escenario de prolongados enfrentamientos. Esta vía no solo tenía valor logístico para el movimiento de tropas, sino también importancia simbólica como arteria comercial de la región. El cártel demostró capacidad para sostener combate durante horas contra fuerzas regulares antes de replegarse tácticamente, evidenciando disciplina operativa y entrenamiento paramilitar. En respuesta a críticas y mensajes en redes sociales que acusaban al gobierno de abandonar a la población civil, Harfuch implementó una estrategia paralela. Equipos especializados comenzaron a trabajar directamente con líderes comunitarios y organizaciones civiles para llevar asistencia a comunidades afectadas. Servicios médicos, alimentación y programas educativos llegaron a zonas que habían vivido bajo el dominio del cártel durante décadas, disputando no solo el control territorial, sino también la lealtad poblacional. El costo humano se hacía cada vez más visible. Cruces blancas aparecían marcando lugares donde caían sicarios, soldados y civiles atrapados en fuego cruzado. La ciudad bajo vigilancia constante de fuerzas federales y drones se había transformado en campo de batalla donde la vida cotidiana constituía un acto de resistencia. A pesar de avances tácticos, Harfuch comprendía claramente que la verdadera victoria no se lograría exclusivamente con operativos militares. La estrategia debía atacar las raíces del problema: pobreza, falta de oportunidades y estructuras sociales que permitían al cártel prosperar. Sin embargo, esta visión integral enfrentaba obstáculos considerables en un contexto donde las soluciones inmediatas parecían siempre priorizar el componente securitario sobre el social. La captura del Contador no representó simplemente la detención de un criminal más. Marcó el nacimiento de un nuevo enfoque en la lucha contra el crimen organizado en México. Lo que distingue la estrategia Harfuch no es solo la efectividad táctica de sus operativos, sino la reconceptualización fundamental de cómo enfrentar organizaciones criminales complejas en el siglo XXI. El propósito central de ese paradigma es el ataque multidimensional y simultáneo a diferentes aspectos del ecosistema criminal. A diferencia de estrategias previas centradas exclusivamente en detenciones de capos o interdicción de drogas, este modelo integra inteligencia financiera, operaciones tácticas, depuración institucional y recuperación territorial en una arquitectura coherente de seguridad. La transformación más profunda ocurrió en el procesamiento y uso de inteligencia. Bajo la dirección de Harfuch, se estableció un sistema centralizado donde información proveniente de diferentes agencias, desde inteligencia militar hasta unidades financieras, es integrada, analizada y transformada en acción operativa con rapidez inédita. La selección de objetivos dejó de basarse en criterios mediáticos para priorizar actores que, aunque menos conocidos públicamente, representan engranajes críticos en la maquinaria criminal. Paralelo a las operaciones visibles, se desarrolló un programa silencioso pero igualmente crucial: la depuración institucional. Harfuch ordenó revisiones exhaustivas de cuerpos policiales, resultando en la suspensión de numerosos elementos vinculados al cártel. Esta limpieza interna era esencial para reconstruir confianza ciudadana y eliminar filtraciones de información que históricamente habían comprometido operativos importantes. El impacto de este nuevo enfoque ya era evidente en la reconfiguración del panorama criminal. Con el Contador capturado y su red financiera expuesta, los Chapitos enfrentaban una crisis sin precedentes. La estructura jerárquica tradicional comenzaba a fragmentarse, mientras surgían luchas internas por el control. La organización, que durante años operó con precisión corporativa, mostraba signos claros de desorganización operativa y financiera. Para líderes como el Mayo Zambada, último gran capo histórico del cártel, el mensaje era inequívoco: el cerco se estrechaba. La presión sostenida sobre diferentes frentes limitaba opciones y recursos disponibles, creando vulnerabilidades que antes parecían imposibles. La captura no era cuestión de si ocurría, sino de cuándo. Las implicaciones regionales de esta nueva estrategia se extendían más allá de Sinaloa. Otros cárteles observaban con preocupación la efectividad de estos métodos,
reconociendo que técnicas similares podrían aplicarse contra sus propias estructuras. Organizaciones que tradicionalmente operaban con relativa libertad comenzaron a modificar comportamientos, limitando comunicaciones y restringiendo operaciones, afectando inevitablemente su capacidad operativa. Quizás el cambio más significativo fue el mensaje enviado al crimen organizado, el fin de la era de impunidad. La consecuencia directa ha sido un replanteamiento del cálculo riesgo-beneficio que sustenta toda actividad criminal. Cuando la certeza de captura y consecuencias aumenta, mientras la rentabilidad disminuye debido a operaciones financieras comprometidas, incluso las organizaciones criminales más poderosas comienzan a perder su atractivo para potenciales reclutas y colaboradores. Esta transformación está lejos de completarse. El camino hacia una pacificación duradera en regiones como Sinaloa sigue siendo largo y complejo. Sin embargo, la captura de El Contador y el desmantelamiento progresivo de la infraestructura económica del cártel demuestran que incluso las organizaciones criminales más arraigadas y poderosas pueden ser efectivamente combatidas cuando estrategia, inteligencia y voluntad política convergen en un esfuerzo coordinado y sostenido. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.